Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Programa La victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La palabra de Dios dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bienvenidos, les habla Ignacio Hughes, llevando la palabra, el mensaje de fe en la gracia de Jesús por todos los medios disponibles. Hermanos, quiero agradecer a todos nuestros socios que hacen posible todas estas transmisiones en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Fuera difícil hacerlo sin ustedes. Quiero hablar esta mañana y quiero elevar una oración antes de empezar, pero quiero hablar acerca de la voluntad de Dios es sanidad para tu vida. La voluntad de Dios es sanidad. Otra vez, la voluntad de Dios es sanidad. Pudiéramos hablar también, decir, la voluntad de Dios es prosperidad. La voluntad de Dios es, paz. La voluntad de Dios es, fortaleza. Hay tantas cosas que son la voluntad de Dios. Pero voy a empezar con la voluntad de Dios es, sanidad para tu vida. Amén. Ahí en Romanos, en el capítulo 10, y en el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, te damos el honor a ti, la gloria en el nombre de Jesús. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos a ti. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, gracias por la unción en nuestras vidas. Y hablo, espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Que podamos entender lo que Cristo ya pagó. Lo que tú, Padre, nos has dado en Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Así lo hablamos. Creo que así sucede. Bueno, entonces, ahí es donde estamos, el capítulo 10 de Romanos, y en el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, quiero que vea esta palabra, dice será salvo. Esa palabra salvo, en el griego es la palabra souzo, S-O-Z-O. Y esa palabra es una palabra que quiere decir, es una palabra completa, o sea, inclusiva, quiere decir que incluye no solamente, es sorprendente como la mayoría del cuerpo de Cristo piensa que la salvación es lo único. Hay gente que piensa, si aunque creen ellos en sanidades, o en sanidad divina, ellos creen así, piensan que Dios ya nos salvó y eso están bien seguros, pero en el área de la sanidad, batallan como es un paquete aparte o como que es algo aparte. O sea, si Dios te sana, pues te sana, y si Dios te enferma, pues te enferma. Y si Dios, la verdad es que no es así. Otros piensan, pues tal vez Dios te va a sanar algún día. Nada de esas declaraciones es en fe. No hay fe para eso. Porque realmente la sanidad es un paquete, va todo. No puedes separar sanidad de salvación. Entonces, tan salvo eres como tan sano eres. Alguien dirá, ¿y cómo estoy enfermo? O cómo tal miembro de mi familia falleció o algo así de una enfermedad. Bueno, déjame explicarle primero la palabra salvo, la palabra soso, que quiere decir que estar completo de daño, de un peligro, de destrucción, quiere decir rescate, quiere decir sano también. Por eso en Reina y Valera 1960, si usted se acuerda de la historia de la mujer que tenía flujo de sangre, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, dice. Y si vemos la historia, está hablando de una sanidad ahí. Y sin embargo dice, te ha salvado. ¿Por qué usó la palabra te ha salvado? Porque esa palabra salvado también quiere decir estar completo. Completo. Y ahorita le voy a explicar algo también de esa área. Entonces, la palabra soso quiere decir todo eso, quiere decir salvo, sano, próspero, bendecido, etc. Es lo que quiere decir. Y note el otro versículo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación
es una palabra igual en el griego, ahora es salvación, la otra era salvo, la palabra sotería, que quiere decir liberación, preservación, seguridad. Entonces quiere decir también sanidad, prosperidad. Con la boca se confiesa para salvación, sanidad, prosperidad, preservación, liberación, seguridad, etc. Está tremendo esta palabra. Quiere decir que cuando usted fue salvo legalmente hablando, acuérdense, una cosa es legal y otra cosa es vital. Vital es que lo esté viviendo. Legal tal vez no lo está viviendo, pero quiere decir que el precio fue pagado. ¿Sabía que yo en esta nación, en los Estados Unidos, conozco gente que son ciudadanos estadounidenses? Unos son por virtud de que nacieron en esta nación y otros por medio de migración, se naturalizaron ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron un proceso, ahora son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, hay personas, no todos, pero hay personas que yo personalmente conozco, que muchos de ellos viven peor que si fueran una persona ilegal que se acaban de cruzar el cerco ilegalmente por el desierto de Arizona. No hay una diferencia y son ciudadanos de esta nación. Viven en escasez, viven en pobreza, si no fuera por las ayudas que reciben del Access y Welfare y todo eso, San Access o algo así. Ellos no la harían si no fueran por las estampillas y food stamps y ayudas del gobierno. Y viven en unas situaciones, ya sea en unos departamentos o si viven en unas casas, en una miseria tremenda. Y son ciudadanos estadounidenses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La mayoría de los hijos de Dios han nacido de nuevo, son hijos de Dios, legalmente hablando, pero vitalmente viven como si o peor que si fueran mundanos. Y no es una crítica, es una observación nada más. Y esto pasa porque Isaías dijo que habló y Oseas, los dos profetas, hablaron de la falta de conocimiento. La falta de conocimiento te destruye o no te deja vivir en los niveles que debería usted de vivir por virtud de ese nuevo nacimiento, por derecho legal. Tan salvo es usted. Hay denominaciones enteras que no creen en sanidad. Eso sí, creen en salvación. Y incluso algunos dicen salvos y salvos para siempre. La verdad no creo eso y no tengo tiempo de explicar todo eso. Si alguno lo cree, bien. Pues yo sí creo eso, pastor. Pues bueno, está bien. Usted tiene derecho a estar equivocado en su propia opinión, pero yo no puedo estar de acuerdo con usted o los dos íbamos a estar mal. pero en fin, no es mi tema ese. Pero el punto está que hay denominaciones enteras que son cristianos, hijos de Dios, salvos, su nombre escrito en gloria. Sin embargo, ellos no creen en estas cosas. Y algunos otros creen a medias. Dicen, bueno, sí, Dios te pudiera sanar. Hay otros que dicen, Dios me va a sanar. Hay otros que dicen, sí, todavía Dios sana. O sea, como, sí, a veces sana, a veces no. ¿Quién sabe? Si Él quiere. No, la verdad que no es así. Sanidad no depende de Dios. Sanidad depende de nosotros. Depende del conocimiento que tengamos en esa área. Y depende qué tanto estamos ejerciendo fe en esa área. Y va a depender de muchas cosas que vamos a ver aquí en estas sesiones. Vaya conmigo entonces ahora a Mateo. Y le voy a enseñar algo. Mateo. Y en el capítulo 8. Y en el versículo 1. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Note esto, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Se fija, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere. Ahora, este hombre no sabía, le dijo, si tú quieres. O sea, sabía que podía. Este hombre leproso sabía que Jesús podía sanarlo, pero no sabía si quería. Así hay hermanos, el cuerpo de Cristo.
ellos dicen, pues si quiere, o sea, sí puede, pero no sé si quiera. Mi hermano, no se trata de que si Dios quiere sanarte, es que ya quiso sanarte en Cristo. El precio fue pagado. Vemos la voluntad de Dios. En Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note lo que dice, oprimidos por el diablo, no oprimidos por Dios. Dice, porque Dios estaba con él. Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y en Hechos 10:38 se nos revela otra vez cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Se fija? De hecho era Dios, no era ni Jesús sanando. No sé si usted sabía esto, era Dios a través de Jesús. Ahí lo vemos en ese versículo, en Hechos 10:38. Otra vez, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice, alguien dirá, pastor, usted dice que era Jesús sanando. Sí, pero era Dios, acuérdense, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces era Dios era el Padre a través de Jesús. Y mire, en Hechos capítulo 2, ahí está más claro. En Hechos el capítulo 2 y en el versículo 22, dice, varones israelitas, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Sí, no está contradiciendo Hechos 10:38, lo está confirmando, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Nazaret, y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Era Dios haciendo las obras. Y luego en Juan, en el capítulo 14, estoy dando quiero establecer estos hechos, o este punto. Pero en Juan, mire lo que dice en el capítulo 14. Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí vemos otro versículo que lo podemos comparar y verlo con lo que vimos ahorita en Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 22. Por medio de Él. Ahorita lo vimos ahí en Hechos 2:22. Dice cómo y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él. Entonces era Dios el Padre a través de Jesús. Quiere decir que era la voluntad de Dios y sigue siendo la voluntad de Dios que usted esté sano. Y por medio de Jesús. ¿Dónde está Jesús? En nosotros. Jesús vive dentro de nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo, tal vez por medio de la imposición de manos. Si yo pongo mis manos sobre usted, pero usted tiene que creer, usted tiene que recibir esa sanidad. Porque si dice, bueno, pues a ver, voy a ir a ver si usted ora por mí, a ver si Dios me sana. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? No va a pasar nada, no va a sanar. ¿Por qué? Porque usted tiene que usar de su fe y creer estas cosas. Entonces, así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ¿qué cree usted? Yo estamos iguales de ungidos porque el ungido, que es Jesús, vive dentro de nosotros, por eso nosotros estamos ungidos. Entonces, si usted junta 1 Corintios 6:17, que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, una unción es con Él. Colosenses 2:10 dice, en Él estamos completos ya. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí la voluntad de Dios. No, uno de los puntos que yo he visto que gente batalla para recibir su sanidad es porque separan el paquete, por ejemplo, de la salvación y la sanidad. Sanidad lo ponen aparte. Ya sea unos no creen en sanidad, dicen que ya las sanidades y las señales ya se acabaron con el último apóstol, que las sanidades no son para ahora, o simplemente ellos asumen, ellos piensan, ellos dicen que, pues sí, o sea,
Dios te sana, pero a veces, a unos sí, a otros no. Y hay cristianos que han pasado, que están enfermos de años, y entonces dicen, entonces, ¿por qué Dios no me ha sanado? Pero dice la Biblia así, mire, lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Lo que usted piensa en su corazón. Hay cristianos que nada más piensan que son humanos. Mira ahí en Proverbios capítulo 23. Y en el versículo 7. Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Bueno, la coma debería estar ahí. Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. En otras palabras, lo que usted piensa. Hay gente que me ha dicho, es que usted sabe, pastor, somos humanos. Somos humanos. Somos humanos. No, tenemos nada más un lado humano, una parte humana nada más, pero realmente nosotros somos espíritus, nacidos de nuevo. Primera Juan capítulo 4, verso 17, como es Él, hablando del Señor Jesucristo, así somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Santo dentro de nosotros. Primera Juan 2.20, está dentro de nosotros. Tenemos esa unción, estamos ungidos. El ungido Jesús vive dentro de nosotros, por eso ahora nosotros somos los ungidos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se para, usted piensa de una manera, usted dice, solamente soy humano. ¿Cuál humano? Usted es un espíritu recreado, nacido de nuevo, engendrado en Cristo, igualito que en Cristo, igualito. No que se parece, no que hay una similitud, es igualito en el espíritu, igual que Jesús. Y es dentro de usted, Filemón capítulo 1, versículo 6, para que la participación de tu fe, dice, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Ese es todo el bien que está en usted por Cristo Jesús. Pero usted necesita creer esto, usted necesita recibirlo, usted necesita hablarlo y decir, es mío, lo creo, en el nombre de Jesús, lo recibo ahora, es mío. Aleluya. Y dejar de separar de, bueno, pues no sé si sea la voluntad de Dios. Vemos en los evangelios la voluntad de Dios. Jesús es la voluntad de Dios. Es la expresión misma. Nuestro Señor Jesucristo es el amor de Dios manifestado. Es su gracia, es su misericordia en nuestras vidas. Jesús es la sanidad de Dios personificada. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, dice otra vez Hechos 10:38. Por eso vemos en los evangelios que el Señor anduvo sanando, haciendo bienes, haciendo milagros. Un reino dividido, dice él mismo dijo, no prevalece. Entonces, ¿cómo podemos decir que no es la voluntad de Dios la sanidad? Y la única razón que hemos hablado esto y hemos dicho estas cosas es que por años hemos visto gente morir de enfermedad, seres queridos morir de enfermedad. Tal vez hemos orado por ellos, no hemos visto nada. Aún así, es imposible que no sea la voluntad de Dios. Y hay gente que dice, bueno, entonces si es la voluntad de Dios, ¿por qué Dios no me sanó? No sanó a mi abuelita, ¿por qué Dios no sanó a mi madre? ¿Por qué Dios no sanó a mi padre? Gente me ha preguntado eso. Y en ninguna manera me estoy burlando del dolor ajeno, en ninguna manera estoy haciendo mofa o burla o escarnio de alguna persona que haya perdido un ser querido, hijo, hijas, padres, madres, debido a enfermedades, que hayan sido cristianos y que hayan orado por ellos y que no hayan visto la manifestación de la sanidad. En ninguna manera yo estoy burlándome de esto, pero lo que estoy diciendo, que la voluntad de Dios es sanidad. Entonces la pregunta persiste y continúa. Entonces, ¿por qué no vi a mi madre sana? Entonces, ¿por qué no vi a mi padre sano? Entonces, ¿por qué no vi a mis hijos sanos? ¿Por qué no vi a mi abuela sano? ¿Por qué no vi a mi tía sana? ¿Por qué esta amistad, este amigo mío murió de esta enfermedad y yo oré por él? Gente me ha dicho así. Hay varios factores, pero le aseguro una cosa, Dios no es responsable de lo que pasa, de lo malo. Él a través de Cristo, Él pagó todo, el precio ha sido pagado y ahora a través de nosotros, de palabras, tenemos que desatar todo ese bien que está en nosotros. Amén.
Hay algunas cosas que yo he pasado, que he visto que han sucedido con personas que yo he conocido, que tal vez no vimos sanidades, no vimos manifestaciones, pero por el otro lado he visto milagros, he visto sanidades, y muchas veces hay operaciones de los dones del Espíritu Santo, pero no son una garantía. Yo puedo orar por usted. Déjenme contarle, alguna vez estaba en esta cierta iglesia, aquí en los Estados Unidos, y estaba ministrando, y había 2 personas en silla de ruedas, 2 personas. Una de esas personas, después de hablé como cerca de 2 horas, hablé acerca de fe, en la obra terminada de Jesús, en lo que ya tenemos en Cristo, cómo operar en fe, cómo desatar nuestra fe, el poder de las palabras, etc. Hablé una recopilación de varias series que tengo en esas casi 2 horas. Entonces al final estaba ministrando sanidad, imponiendo manos, y había 2 personas en silla de ruedas. ¿Cuál es la diferencia? Una persona recibió inmediatamente, y inmediatamente cuando le dije, usted sana, levántese, y me dio la mano, yo la levanté, ella me dio su mano, yo le ayudé, la levanté, y ella empezó a caminar. La otra persona me dijo, ¿qué no ve que estoy paralítica? No puedo caminar. ¿Cuál fue la diferencia entre una y otra? Vea, vamos a ver ahí en Hechos. Mire esto, porque esto le va a ayudar. En el capítulo 3. Note esto. En el versículo 1, Hechos 3:1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan mirando con él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Note esto. Note esto. Note que Pedro y Juan no se pusieron a orar y pedirle a Dios, oh Padre, ten misericordia de este hombre que es cojo de nacimiento, sánalo, ayúdalo, algo. No dijeron eso, dijeron, lo que tengo te doy. ¿Qué estaban hablando? ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que ellos entendían que tenían? Ellos entendían y sabían, Pedro y Juan, que tenían la unción del Santo, que tenían el poder del Espíritu Santo y la autoridad y el nombre de Jesús. Dijo, lo que tengo te doy. Ahora, note esto. En el nombre de Jesús, le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, versículo 6, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Note esto, note que hubo una cooperación, porque como le dije a esta persona, yo le di la mano, le dije, se sana en el nombre de Jesús, levántate y anda en el nombre de Jesucristo, y yo le di la mano y la quise jalar, no de una manera brusca ni nada, pero que ella sintiera que yo la estaba sosteniendo al mismo tiempo. La primera persona sí se levantó, sí cooperó conmigo, pero la otra persona no, al contrario, ella me jaló mi mano, mi brazo hacia ella, y luego me soltó y me dijo, ¿que no ves que estoy paralítica? ¿Que no lo ves y cómo quieres que camine? ¿Cuál fue la diferencia? Una persona entendió y recibió. La otra persona no entendió y no recibió. Y esa es la razón que muchas veces no vemos estas sanidades. No pasamos el tiempo, no meditamos en las sanidades. Y queremos, mi hermano, estas cosas muchas veces no van a ser automáticas. Las mejores sanidades que yo he visto han sido las sanidades graduales. Porque por el otro lado he visto sanidades instantáneas, milagrosas, dones de sanidades en operación. Pero muchas veces este tipo de personas vuelven a enfermarse, ya sea de lo mismo o de otra enfermedad peor. Incluso Oral Roberts, que participó del mover de sanidad que hubo en los 40s y 50s, dijo que muchas personas, Catherine Kuhlman, allá a mediados de los 70, dijo que muchas personas, miles de personas, eran sanos en esas reuniones, pero muchos de ellos volvían a caer enfermos o enfermas de la misma enfermedad la misma enfermedad por la cual estas personas habían ido a esa reunión, a ese meeting, y luego o si no, de otra enfermedad. ¿Por qué? Porque
Ellos recibieron sanidad por medio de la unción que había en el llamado de Oral Roberts, de Catherine Coleman, de Benny Hinn, la unción que Dios puso en ellos, una unción porque ellos están parados en ciertos oficios y en cierto oficio. Entonces cada oficio tiene una unción y el Espíritu de Dios se manifiesta a través de esos hombres y de esas mujeres. ¿Para qué? Para manifestar su bondad y su poder. Pero ¿qué crees? No puedes andar, cada vez que usted se enferme, no puede ir a que Benny Hinn ponga sus manos. Y aún así, otras cientos y miles de personas no salían totalmente sanadas. No estoy poniendo la responsabilidad en el hombre de Dios, en la mujer de Dios. No estoy poniendo la responsabilidad en Oral Roberts. Lo que estoy diciendo es que él simplemente hablaba la palabra, oraba por los enfermos, algunos sanaban, pero una gran mayoría no. ¿Cuál es la mejor manera? La palabra de Dios, cuando uno pone la palabra en su corazón. Tiene uno que poner la palabra en su corazón para poder entonces recibir de Dios. Ponga la palabra en su corazón y empiece a meditar estas escrituras. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Hola, mi nombre es Jirel y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te han gustado las enseñanzas? ¿Y qué tal los episodios de Reino y Gobierno? Nos encantaría saber sobre ti y de cómo tu vida ha cambiado a través del contenido de este canal. Dale like a los videos y déjanos tu comentario. De esta manera podremos conocer de tu historia y de cómo la palabra de Dios ha estado transformando tu vida. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Hola, mi nombre es Jirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en el cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles. Por ejemplo, la palabra habla en Marcos, en capítulo 4. Vamos para allá, por favor. Marcos, en el versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y luego dice, y duerme y se levanta de día y de noche, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, ¿qué semilla está hablando aquí? ¿De cuáles semillas? Si usted se fija, la semilla es la palabra. En Lucas capítulo 8, en el verso 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Y en una instancia, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, en el verso 17. Y le digo porque estas cosas no son automáticas. Quiero explicarle algo. La gracia, aunque viene del latín gracia, que quiere decir gratis, la gracia es gratis en el sentido de que Jesús pagó eso. Usted y yo no teníamos, no los merecíamos eso, es favor inmerecido. En la gracia de Dios, entonces, sanidad fue proveída y usted tiene que recibirla por fe.
Pero usted tiene que recibirla por fe, ahí está, tiene que creerla y recibirla por fe. Y parte de creer es confesar. No tengo tiempo de explicar todo esto, pero creer y fe no es necesariamente lo mismo. Es como por decir así, puede haber humedad en el ambiente, pero no necesariamente puede haber agua. Aunque humedad está relacionada con el agua. Por ejemplo, hay días, yo he estado en ciudades donde hay bastante humedad. Por ejemplo, Texas es un estado, y en ciertas partes, especialmente la parte más al norte de Texas, Luisiana, el estado en Virginia, el área de Washington, D.C., el estado de Oregon, el estado en California, lo que es ahí cerca de la playa, todo eso hay mucha humedad. Pero no necesariamente hay lluvia. Entonces, usted puede meterse en una alberca y luego salirse y estar un buen rato afuera y la mayoría del agua se va a ir, pero todavía va a haber humedad en su cuerpo. A eso me refiero. Entonces, creer y fe es como decir humedad y agua. Creer sería la humedad, el agua sería la fe. Aunque están relacionadas, no es prácticamente lo mismo. Creer, usted puede decir, yo creo en ciertas cosas, pero al mismo tiempo no actuar en ellas. Hay gente que cree algunas cosas de la palabra de Dios, pero no tienen fe para ejercer. O sea, no hay fe en ellos para ejercer. Entonces, por ejemplo, usted puede creer que Jesucristo incluso ya lo sanó. El precio fue pagado. Y aún así, no tener fe en operación para recibir su sanidad. Amén. Entonces, aunque gracia proveyó estas cosas, usted tiene que recibirlas. Entonces no es automático. Una cosa es que sea gratis y otra cosa es que sea automático. Son dos cosas totalmente diferentes. Y mucha gente piensa que es igual, si es gratis, entonces es automático. No, un ejemplo de esto. Yo le puedo dar algo, yo le puedo regalar algo a usted y decir, esto es de usted. Mi Biblia es de usted, por así decirlo, es un ejemplo. Usted puede venir aquí a mi casa, aquí a la propiedad donde yo vivo, y decir, ¿sabes qué? Vivo en 61 acres y le puedo decir, le voy a dar un acre. Y usted decir, ok, gracias, lo creo que es mío. Y jamás en su vida, usted incluso vivir aquí en este planeta Tierra por una cantidad de años, morirse, irse al cielo y nunca usted tomar posesión del acre que yo le regalé. Entonces, el decir que algo es gratis no quiere decir automático. Y muchos cristianos creen que gratis y automático es lo mismo. Usted puede tener mucha hambre y llegar a mi casa y decir, Pastor, yo tengo mucha hambre, no he comido en días, y yo tener una mesa con los mejores, con platos ahí de comida, platillos de comida, la mejor fruta, la mejor verdura, agua, refrescos, algo que a usted le guste tomar, y estar en la mesa ahí y decir, es gratis, todo esto es para usted. Pero eso no quiere decir que es automático, eso no quiere decir que porque yo le digo es para usted, inmediatamente esa comida va a parecer digerida en su estómago ya, y usted va a tener una sensación de llenura y de satisfacción, es decir, ya estoy lleno, ya se me quitó el hambre. No es automático, usted tiene que ir y apropiarse de eso y usar su mano y agarrar esa comida y ponerla en la boca y masticarla y digerirla. Eso es la fe, eso es actuar en fe. Así que creer y fe no es necesariamente automático. Hay gente que dice, tienes que creer nada más. Eso se oye mucho en las que predican pura gracia. Y es muy peligroso nada más predicar pura gracia, porque gracia es la parte de Dios. Y yo me considero un predicador de gracia, pero he estado últimamente asustado literalmente de ver, no asustado, más bien la palabra es sorprendido, de ver una falsa gracia que se está predicando en el cuerpo de Cristo. Así como igual una falsa fe. ¿Cuál sería una falsa fe? Bueno, decir, bueno, Pastor Hughes, yo creo que Dios me va a sanar algún día. Eso es una falsa fe. O creer que, pues, voy a confesar 500 veces por la llaga por la llaga de Jesús yo fui sanado hasta que arte a Dios y Dios me sane. Eso es una falsa fe. Está confiando nada más en sus propias obras y está creyendo que usted tiene que hacer algo para que Dios haga algo y Dios se mueva. Cuando Dios, la verdad es que en Cristo ya hizo todo. Hay gente que piensa, voy a hacer tantas confesiones durante el día para que Dios me bendiga.
Cuando la Biblia dice en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué diremos? Ya no tengo que confesar, como dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera. Confesión es la manera en que usted toma posesión de esas cosas, y confesión es una manera en que usted desata el bien que está en usted por Cristo Jesús. Confesión es una manera de desatar la sanidad que está en el espíritu. Pero para que esté en el espíritu, tiene que pasar a través del alma hacia su cuerpo. Y es el problema, entonces, está en el alma. En el alma es en nuestra mente, voluntad y emociones. Y ahí en la mente es donde batallamos, y en la voluntad y las emociones, con la duda, la incredulidad y el temor. Este es el problema, hermanos. Dios no es el problema. Su espíritu no es el problema, y fe necesariamente no es el problema. Pero pastor, Jesús habló de poca fe y de mucha fe y de gran fe y de nada de fe. Yo le voy a explicar esto, porque yo quiero que usted lo entienda a qué se está refiriendo. No se está refiriendo a que no tienes fe, sería imposible. Violaría las otras declaraciones de la Biblia cuando dice que tenemos la clase de fe de Dios. Marcos 11:22, que tenemos la medida que se nos fue dado, la medida de la fe. Romanos capítulo 12, verso 3, etc. En Gálatas dice que tenemos la fe de Jesucristo, en el capítulo 2 de Gálatas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al nivel de fe en que operamos. Ahora ahí sí, usted puede operar, se fija la diferencia, en mucha fe, poca fe, o operar en nada de fe. Esa es una gran diferencia. Y debido a la incredulidad, está hablando en qué tanto fe usted usa, en otras palabras. Eso me refiero cuando digo operar en esa fe. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo natural. Mi esposa, la pastora Nubia Hughes, mi esposa Nubia, ella va a veces y compra unas ruedas de queso, pero grandes, bastantes libras o kilos de queso grandes, unas ruedas así de queso Chihuahua. Compré una rueda grande, no recuerdo el peso que me dijo la última vez, cuánto pesaba una rueda de esas. Y lo que hace, ella las corta en pedazos, se los pone dentro de un papel aluminio, los envuelve en papel aluminio y luego los mete en el freezer o en el congelador. Y tenemos nosotros 3 congeladores grandes, porque nosotros creamos nuestros propios puercos y becerros, carne de res y carne de puerco, y nosotros los criamos, los sacrificamos y nosotros producimos, por decir así, nuestra propia carne que consumimos. Mi hijo tiene sus gallinas y de ahí agarramos los huevos de las gallinas y es la manera en que nos alimentamos. Entonces, vamos a suponer que yo le regalo a usted una rueda de esas de queso, ¿no? Para que usted lo entienda. Y yo le digo, este queso es de usted, y para que usted haga todas las quesadillas que usted quiera hacer. Nada más por poner un ejemplo simple como ese. Entonces usted agarra un pedazo nada más, una rebanada de un cierto tamaño para hacer quesadillas. Y con esa rebanada usted hizo 20, 30 quesadillas para alguien, o para una cena o algo, para tener familia que vino a cenar. Entonces, pero otra persona usó más queso. No solamente hizo quesadillas, sino hizo algún platillo más. Entonces usted usó menos queso, pero fue responsabilidad de usted. Yo le di ese queso, usted úselo como usted quiera. Entonces usted está usando menos queso y otra persona usó más queso, por así llamarlo. A eso se refiere cuando Jesús dijo, hombre de poca fe, o no había, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estábamos hablando de la fe en operación. Entonces muchas veces, por ideas tradicionales, como el aguijón de Pablo es una de ellas, Job, que ese es otro tema, son otros temas, pero Dios no enfermó a Job, y el aguijón de Pablo no es que Dios le puso una enfermedad para que Pablo no se creyera mucho y no dijera, oh, es que soy el gran apóstol Pablo, y Dios le puso una enfermedad en los ojos, otros que estaban ciegos, otros que tenía un problema en la vista, otros que no estaba ciego pero que casi no veía,
otro que tenía que las escamas, cuando dicen hechos, las escamas de los ojos se le cayeron. Total que hay cantidad de teorías, falsas teorías del cuerpo de Cristo para justificar. Entonces hay gente que de esa manera dice, oh, pues yo estoy como el apóstol Pablo, estoy enfermo. Si el apóstol Pablo estuvo enfermo, pues yo también debo de estar enfermo. Y todas esas cosas ponen semillas en nuestra alma y ponen semillas de incredulidad y de duda y aún de temor, porque decimos, bueno, pues si el apóstol Pablo estuvo enfermo, ¿quién soy yo? Yo también debo estar enfermo. O cosas así. Le digo porque yo he pasado por esas cosas en el pasado y he oído gente a través del tiempo en que he estado en el servicio, en el ministerio del Señor. He visto gente así, que sacan unas tonterías que te quedas tú sorprendido que cómo pueden de hablar esas tonterías y seguir respirando todavía, estar vivos. Es un milagro que el diablo no los haya matado antes de tiempo. Y digo esto con todo respeto, estoy tratando de ser propio para no ofender a nadie, pero es una verdad. Y simplemente a veces no queremos hablar estas verdades, pero las tenemos que decir. Dice ahí entonces Marcos capítulo 4, verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Deja que la palabra te sane. Si usted ha estado batallando con una enfermedad, ponga tiempo en la palabra de Dios, medite escrituras, hable escrituras de la palabra y medítelas en su corazón. Y empiece a hablarlas sobre su cuerpo, y empiece a decir sobre su cuerpo, y a hablar sobre su cuerpo. Y poner esta palabra, dice ahí, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Note que dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En el 28 dice, porque de suyo, note esto, de suyo. Esa expresión de suyo es muy interesante y es muy importante. En el griego esa expresión viene del griego automatos. Es de donde obtenemos nuestra palabra la palabra automático. Entonces, literalmente en el griego se lee así, porque automáticamente lleva fruto. Note esto, fruto la tierra, primero hierba. Ahora, pero quédese conmigo con esto. Dice, porque de suyo lleva fruto, hasta ahí, o automáticamente lleva fruto. Para que haya un fruto, primero semilla tuvo que ser plantada. Amén. Si usted ve una mujer embarazada o una mujer que acaba de dar a luz o parir un bebé, quiere decir que semilla fue puesta delante de esa mujer. Usted y yo sabemos que esa mujer estuvo con un varón y semilla fue puesta. Esta palabra semilla, si usted se fija, dice, y la semilla, ya le expliqué que Lucas 8:11 está hablando que la semilla es la palabra de Dios. Entonces semilla viene del griego spora, así como las flores, la espora es la parte masculina de las flores, o también viene del griego sperma, exactamente, sperma, de donde obtenemos esperma. Es la palabra semilla en el griego. Entonces, semilla tiene que ser puesta antes de ver un fruto. Y dice, de fruto lleva suyo la tierra. Ahora, vaya al versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla vemos que es la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué es la tierra? La tierra es nuestro corazón. La semilla va al corazón, y el corazón no solamente quiere decir el espíritu humano del hombre, sino la palabra corazón, la mayoría de las veces se refiere al espíritu, la unión del espíritu y el alma. Ahora, el espíritu es la parte que nació de nuevo. Es la parte que nació de nuevo. La parte de usted y mía que nació de nuevo. El alma no ha nacido de nuevo. Entonces, en Proverbios, en el capítulo 4 y en el versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ese corazón mana la vida. Entonces,
Cuando yo estoy hablando, ahorita que yo estoy hablando, fe está viniendo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando, fe está viniendo a su corazón. Y por lo tanto, fe está viniendo a su corazón. Y por lo tanto, escucha esto, es bien importante. Esa palabra viene aquí al espíritu, en este caso al corazón. La parte del corazón que viene es al espíritu. Y del espíritu maná quiere decir brotar, salir algo. Como decimos, de la tierra, mana, brota un agua, un manantial. Una vez estuve en un lugar donde entre unas piedras y la parte de la tierra y las piedras, manaba agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Del espíritu mana la vida hacia el alma. Por eso es tan importante renovar el alma con la palabra de Dios. Y estudiando estas bases es muy importante. Antes de empezar le podría dar versículos de sanidad y todo eso, y orar por usted, y puedo yo desatar la palabra. Pero vamos a suponer que no haya una manifestación inmediata. Puede haber manifestaciones inmediatas con la ayuda de los dones del Espíritu Santo, milagros, el don de hacer milagros, se manifiestan los dones de sanidad, son los dones de poder, el don de fe especial se manifiesta sobre su vida. Pero si no se manifiesta una sanidad inmediata en algo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, entonces no es la voluntad de Dios. No, esta es la mejor manera de hecho. De hecho, esta es la mejor manera y la forma más segura de que usted no solamente reciba su sanidad, sino también, debido a poner tanto la palabra en su corazón, el área de sanidad y otras áreas, usted puede vivir ahora no solamente en sanidad, sino en salud divina. Nunca tener que enfermarse. Yo sé que, ahí está, acuérdese, lo que el hombre piensa, tal es él. Yo sé que la mayoría de la gente, no solamente el mundo, muchos cristianos, oh, pastor, por favor, de algo nos tenemos que enfermar. Y esa es la razón que pensamos así. Y muchas veces, aunque no hablemos cosas como de enfermedad, como recuerdo que una persona me dijo, yo no buscaba tener esta enfermedad. Yo nunca dije, declaro que voy a tener esta enfermedad. No me acuerdo qué tipo de enfermedad era. Pero le dije, no, tal vez no, pero tu manera de pensar, ¿ves? Porque a esta persona le gustaba mucho decir siempre ese dicho en su boca. Y le estoy hablando tantas cosas que son puros principios espirituales, pero vuelvo a lo mismo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también la duda y el temor vienen, y la incredulidad vienen por el oír por la palabra de Dios, porque realmente temor, duda e incredulidad es fe, pero es una fe contaminada. Vamos a decir así, fe, la clase de fe de Dios está en el lado de la luz. Cuando digo la luz, voy a hablar en el lado del lado de Dios, en el lado de la luz, de la revelación, en el lado de Dios. Por el otro lado, temor, duda e incredulidad es en el lado oscuro, es en el lado de Satanás, en el lado de las tinieblas. Entonces, ¿cómo viene? Son semillas. Dios mío, está tan tremendo esto que estoy hablando. Gloria a Dios, casi me levanto una ofrenda yo solo. Aleluya, gracias Señor. Entonces lo que usted oiga le va a afectar, sea bueno, sea malo. Un ejemplo de esto. Yo creo en congregarse. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero al mismo tiempo también Jesús dijo, mira lo que oyes en Marcos capítulo 4, verso 24. Entonces, por un lado, creo en congregarse. Un creyente, un cristiano, un nacido de nuevo tiene que buscar una iglesia y someterse a un pastor y desarrollar una relación entre oveja y pastor y tener comunión con los hermanos en una iglesia. Pero al mismo tiempo, si en ese pueblo, en esa ciudad, en esa comunidad no hay una iglesia donde se enseñe la obra terminada de Jesús, la gracia de Dios en combinación con el poder de la fe, lo que somos en Cristo, estas verdades de la sanidad, por ejemplo, que forman parte de la gracia, de la obra terminada, lo que Dios nos dio inmerecidamente, y cómo recibirla, que es por el área de la fe, cómo operar en las leyes de la fe, la confesión de la palabra de Dios, por qué funciona la confesión de la palabra de Dios, cuáles son los beneficios, el por qué funciona la fe, etcétera, sanidad, prosperidad financiera, prosperidad bíblica, el dar porque ya estamos bendecidos en Cristo, etcétera, el dar por amor y por agradecimiento. Si no se enseñan esas cosas, si no se enseñan en los dones del Espíritu Santo, en el hablar
hablará en otras lenguas. Yo le diría a usted que si usted está en una iglesia así, si usted está en una iglesia donde no creen estas cosas, no se practican, y se da una palabra nada más donde usted sale pues animado, donde usted sale pues bueno, salí animado, peor es nada, dijo uno. Pues le digo una cosa, usted se debería de largar de esos lugares. Usted no debería estar en esos lugares, porque eventualmente lo van a matar con lo que se enseña ahí. Son lindos, yo no hablo, lo lindo nadie se lo quita. Pero pastor, es que verá qué lindo es el pastor y los hermanos ahí. No me estoy metiendo con lo lindo nadie se lo quita. Pero estoy hablando, porque palabras son importantes. Hermanos, le voy a decir esto de la semilla. Y es tanto lo que tengo que decir y hablar que... gloria a Dios. Pero dice que automáticamente lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano y en la espiga, verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces vemos aquí una manera de recibir, y para mí esta es la mejor manera, porque es como funciona el reino. Porque noten el verso 26, dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pero entonces, ¿qué pasó aquí en Hechos? Porque estábamos ahí en Hechos también. Entonces aquí en Hechos le dijo, en el capítulo 3, versículo 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, porque lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, aquí lo que sucedió es que vimos un milagro inmediato. Gloria a Dios, vimos uno de los dones en operación, dones del Espíritu Santo, y vimos una sanidad, una manifestación. Pero mire esto, y quiero que usted lo entienda. Una de las cosas que yo veo aquí es que también este hombre que era cojo de nacimiento, hubo una cooperación, como le mencioné hace un momento atrás. Le dije, estuve en este lugar, 2 mujeres paralíticas en silla de ruedas, una se levantó inmediatamente y la otra no. Pero mire, también tiene que ver una cooperación y un cierto nivel de fe, de operar en fe, como le expliqué ahorita, de nuestra parte, para poder ocasionar o poner un medio propicio y un medio ambiente para ver un mover del Espíritu Santo en el área de los milagros y dones de sanidades. No estoy diciendo que va a pasar al 100%, porque él dice son dones que se mueven a voluntad del Espíritu Santo, pero lo que estoy diciendo que es más probable que haya manifestaciones del Espíritu Santo si ponemos un medio propicio. ¿A qué me refiero con un medio propicio? Muy bien. Aquí viene la explicación. Cuando yo estaba enseñando en ese lugar, en esa cierta congregación, estas 2 mujeres estaban ahí. Una de ellas, la que se levantó al final de la silla de ruedas, y hubo un gozo en toda la iglesia. La que se levantó, cuando estaba enseñando, ella tenía una actitud, se le notaba que estaba recibiendo, había gozo en su corazón, estaba poniendo toda su atención, estaba viendo en su Biblia, estaba hasta tomando apuntes, estaba anotando, estaba gozosa con estas verdades. Acuérdense, le mencioné que estuve enseñando por casi 2 horas acerca de cosas parecidas a las que estoy hablando ahora, acerca de la obra terminada de Jesús, acerca de cómo la gracia de Dios nos proveyó sanidad en Cristo inmerecidamente. Todavía ni hacíamos bien ni mal, todavía ni habíamos nacido, por decir así, en este planeta Tierra, todavía no nos encarnábamos, todavía ni pecábamos, cuando Dios, por su favor inmerecido en Cristo, proveyó sanidad a través de su obra de redentora, a través de la gracia de Dios, favor inmerecido. No nos merecíamos esa sanidad, como no nos merecíamos esa salvación, merecíamos irnos al infierno todos, morirnos, irnos al infierno, pero sin embargo en su gracia Él proveyó esto, y cosas de este, y estoy explicando cómo opera la fe y por qué funciona la fe. Bueno, acuérdense, casi 2 horas acerca de esto, casi las 2 horas, muy pegado a 2 horas, casi 120 minutos. Entonces, se notaba la actitud de esa persona. En cambio, la otra persona, su actitud era de una actitud nada más de estar viendo, y a momentos ponía atención, a momentos casi se dormía, a momentos se le notaba en su rostro un disgusto, un enfado. Yo sé, habrá gente que diga, bueno, pastor, tiene que entender,
tal vez estaba incómodo en la silla, lo que estaba pasando, otra vez traía dolor en su cuerpo. Y claro, no estoy quitando esas verdades, pudiera haber pasado. Tengo misericordia hacia la gente y entiendo. Pero la manera en que la actitud, ¿ves? Que tiene tuvo una actitud de fe, y la actitud de fe muchas veces es el medio más propicio para ver más mover del Espíritu Santo, que cuando no hay una actitud de fe. Ahora ha habido instancias también, Dios mío, gracias a Dios por su misericordia, donde ha habido gente que no tiene ni una onza de una buena actitud y sin embargo también vi sanidades, no lo niego eso, pero en mayor escala he visto dones del Espíritu Santo, o sea, en un mayor porcentaje, he visto dones del Espíritu Santo que más en operación cuando se pone un medio propicio en fe. Por ejemplo, tienes una congregación, todos unánimes, alabando, adorando al Señor, orando en otras lenguas, con una expectativa de recibir. Dios mío, hay una mayor probabilidad. ¿A que sí? ¿A que sí? Usted sabe que sí, lo que estoy diciendo. Y dice, pues sí. Ahora, entonces, de la otra manera, hay una menor probabilidad. Ahora, como le digo, he visto en una mucho menor escala, en un porcentaje muchísimo más bajo, pero he visto también la misericordia de Dios en que se han manifestado sanidades, y la verdad no han sido muchas, pero aún así se han manifestado, es por la misericordia de Dios. Pero Dios nos llamó a andar más allá de la misericordia. Dios nos llamó a andar en la bendición constantemente. Ahora, gloria a Dios por la misericordia, porque todos nosotros, incluyéndome, todos los días, gracias a Dios por su misericordia, porque en alguna área cometemos errores y su misericordia nos ayuda. No estoy negando eso. Pero estoy hablando a aprender a vivir en lo mejor de Dios. En lo mejor de Dios. Entonces, este hombre dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, quiere decir que este hombre tuvo que cooperar. ¿Por qué le digo? Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces Pedro usó algo muy tremendo. Pedro usó en el nombre de Jesús. Pedro más adelante entonces dice aquí, y teniendo asidos, o sea, agarrados a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, o sea, Barrabás, si usted se acuerda en los evangelios. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, aquí viene, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, o sea, por la fe que es por él, o sea, por Jesús, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, y la fe en su nombre, noten el versículo 16, dice, la fe en su nombre, o sea, usted ejerce esa fe en su nombre. Y luego dice, y la fe que es por él, o sea, la fe que usted y yo tenemos proviene de él. Entonces, cuando digo que la fe viene por el oír, y el oír quiere decir que esa fe que ya usted tiene, cuando usted nació de nuevo, Romanos capítulo 12, 13 nos dio la clase de fe de Dios. Tenemos la medida de la fe, incluso ahí en Gálatas, déjeme explicarle esto, dice, y la fe que es por él, o sea, por Jesús. Déjeme explicarle ahí en Gálatas ahora. En el capítulo 2, Dios mío, esto es palabra y lo demás religión, gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, mire esto, dice, sabiendo que el hombre no es verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, note, sino por la fe de Jesucristo. Note,
Aquí no dice la fe en Jesucristo, sino dice la fe de Jesucristo. ¿Se puede ver? Una cosa es la fe en Jesucristo y otra cosa es la fe de Jesucristo. Si se acuerda ahorita en Hechos 3, en el verso 16, dice, y por la fe en su nombre, ahí sí, la fe en su nombre. Pero luego en el mismo verso 16 dice, y la fe que es por él. O sea, la fe que viene de él, la fe que proviene de él. Entonces, ahí en Hechos 2:16, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, note esto, por la fe de Jesucristo. Quiere decir, ¿cuál es la fe de Jesucristo? Note esto ahora en el versículo 20. Versículo 20, 2:20, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy o he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, note, en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Entonces, la fe del Hijo de Dios quiere decir que esa fe del Hijo de Dios está en usted y está en mí. ¿Cuándo la obtuvimos? Cuando nacimos de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es que hay que empezar a usar, hay que desarrollar esa fe nada más. Usted no necesita más fe. Usted necesita usar la que tiene y desarrollar. Lo que tiene es como usted no necesita más brazos y más músculos, necesita desarrollar los músculos que usted tiene. Es todo. Vamos a suponer que su bíceps, el músculo en nuestros brazos, todos los músculos están formados por tejidos. Y vamos a suponer, es un ejemplo, yo ni sé cuántos tejidos forman, pero vamos a suponer que 500 tejidos formen el bíceps de un hombre, de un varón del sexo masculino. Por decir, es un ejemplo. Pues, ¿qué cree? Todo varón del sexo masculino va a tener 500 tejidos musculares que al juntarlos forman lo que se conoce como el músculo del bíceps. Pero ¿por qué entonces unas personas tienen un bíceps más desarrollado? Por el uso, por el ejercicio. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por nuestros socios. Hablo bendición sobre sus vidas, hablo sanidad sobre sus vidas y desato el poder sanador en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Síganos sintonizando por nuestra página de internet mpfccc.com. Usted se puede también comunicar por medio de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, ahí en Ministerios Palabra de Fe. Se puede comunicar también por medio de los correos electrónicos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Por fe andamos, no por vista. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de Ministerios Palabra de Fe, que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra.
Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido, los que creemos en esto, lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe. Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.